Y continuamos en este Infoclaxo en el que vamos a estar hablando, estuvimos hablando en realidad de elecciones en general, estuvimos hablando de Uruguay, bueno, tuvimos ahí una larga entrevista también con Marcos que nos estuvo dando algunas pistas sobre lo que se viene, lo que será el balotaje, la segunda vuelta electoral en la República Oriental del Uruguay, pero vamos a viajar un poco más allá para poder hablar de lo sucedido en los Estados Unidos, qué implican las elecciones en las que Donald Trump consiguió transformarse nuevamente en presidente de los Estados Unidos. ¿Qué implica para Estados Unidos? ¿Qué implica para nuestra América, para Latinoamérica y el Caribe? ¿Cuáles son las repercusiones de las relaciones de un Trump con Javier Milei? Bueno, y tenemos realmente al número uno, tenemos una persona que en muchas oportunidades ha estado aquí con nosotros y es un placer enorme tenerlo nuevamente aquí en el Infoclaxo para que nos ayude a reflexionar, para que nos ayude a pensar y a profundizar de qué se trata este triunfo de Donald Trump. Leandro Morgenfeld está aquí con nosotros de la Universidad de Buenos Aires y del CONICET de Argentina y co-coordinador del grupo de trabajo de Claxo, Estudios sobre Estados Unidos. Leandro, bienvenido nuevamente aquí al Infoclaxo y gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo están? Gracias por la invitación, un placer siempre. Leandro, la verdad que es un placer hablar contigo para que nos ayudes a reflexionar un poco en materia de lo que pasó, cómo se interpreta primero. Digo, vivimos un mundo en el que muchas personas ya nos informan a través de medios tradicionales, se informan a través de las redes sociales. Entendemos que el uso desde fake news, desde las plataformas en redes sociales, ha fomentado posiblemente el crecimiento de algunas figuras como la de Donald Trump, lo que igualmente me parece que a ese análisis le falta muchísimo para interpretar por qué una parte importante de los Estados Unidos decide votarlo y hacerlo nuevamente presidente de ese país. ¿Cuál es tu primer análisis en relación a ese triunfo? Bueno, nosotros en el grupo de estudios sobre Estados Unidos venimos hace muchos años pensando la crisis de hegemonía de Estados Unidos. Y vos fíjate que el lema de Trump ya hace 8 años era volver a ser grande Estados Unidos de nuevo. Es decir, sí hay un consenso de que Estados Unidos está en un proceso de declive relativo, que ese declive tiene manifestaciones geopolíticas, pero hacia el interior tiene una profundización de una multiplicidad de polarizaciones económica, política, social, ideológica y cultural. Trump fue muy bueno hace 8 años vendiéndose como una especie de outsider, aunque no lo era, de la clase dominante, es decir, viene a enfrentar a los políticos, a la casta, digamos, como diríamos acá en Argentina, como diría Milei en Argentina, de Washington, y eso le permitió a él ganar las elecciones hace 8 años, ¿no? Es decir, Trump ganó las elecciones, empoderó y impulsó al movimiento de ultraderechas en todo el mundo, aunque después la perdió. Hace 4 años Trump perdió por 8 millones de votos, 74 millones sacó y 81 millones el Partido Demócrata. Ahora ganó, ¿no? Hace 15 días ganó las elecciones, ganó el voto popular. Hace 20 años que el Partido Republicano no ganaba el voto popular. Ahora también estaría bueno matizar de que todo Estados Unidos se volcó hacia las ultraderechas, a sus agendas antiderechos, porque sacó poco más de 66, 77 millones de votos, subió un poquitito. Lo que perdió son el Partido Demócrata muchos millones de votos, ¿sí? Y esto le permitió a Trump ganar los 7 estados oscilantes. Y la gran duda, más allá de este debate que seguirá de, efectivamente, como decías vos, hay un descontento económico-social, hay una percepción de que el Partido Demócrata abandonó viejas banderas, el propio Bernie Sanders lo decía hace 2 semanas, después de haber perdido las elecciones, el Partido Demócrata abandonó a la clase trabajadora. Hay sin duda un protagonismo muy fuerte de las redes sociales. El hombre clave, creo que para que gane, lo estamos viendo en pantalla, para que gane Trump, es Elon Musk, el hombre más rico del mundo, ¿no? Que se apoderó de la red social Twitter, ahora X, que a partir de esa red, como está comprobado ahora por varios estudios de universidades norteamericanas, modificó el algoritmo para potenciar a las cuentas que favorecen a Trump, además de el haber aumentado de 80 a 200 millones de seguidores. Y es una figura que va a ocupar un rol clave en el próximo gobierno. Es decir, bueno, más allá del análisis de por qué se llegó a este resultado electoral, hay elementos para ver qué es lo que va a hacer Trump, que es la otra gran pregunta hacia adelante. Tenemos una ventaja y un matiz de esa ventaja. La ventaja es que Trump ya gobernó 4 años, es decir, a diferencia de cuando asumió el 2017, que no sabíamos qué iba a hacer, ya tuvo 4 años de presidente. Nosotros en nuestro grupo de Claxo, mira, te los muestro acá,
publicamos estos dos libros, este libro a la mitad de su gobierno y este libro, el último libro, que se llama El legado de Trump en un mundo en crisis, que es una edición del siglo XXI y de Claxo. Es un libro que lo publicamos cuando ya había perdido Trump, había asumido recién Biden. ¿Y qué decíamos, entre otras cosas, en ese libro? Los dos los pueden descargar completos, como siempre, en la página web de Claxo, son de libre acceso. Ahí decíamos, más allá de Trump, que muchos por ahí decían desapareció, la toma al Capitolio, va a ir preso, se va a tener que retirar de la política, nosotros decíamos el trumpismo no desapareció, será con él o con otra figura, pero la fractura que está expresando en la estrategia de un sector de la clase dominante y la de sectores por abajo, incluso de las clases populares o las clases medias, ¿sí? Que estaban planteando queremos otra cosa, no va a desaparecer. Bueno, ahora sabemos con el diario del lunes que Trump se recuperó, purgó al Partido Republicano, incluso muchos de los que fueron integrantes de su gobierno apoyaron la candidatura de Kamala Harris, y vamos a tener un Trump recargado. Es decir, en un sentido hay que ver lo que hizo y no pudo hacer en su primera presidencia, pero tenemos un Trump que controla las dos cámaras, senadores y diputados, un Trump, que cosa que no ocurrió en su primer mandato, un Trump que tiene una Corte Suprema ultraconservadora, metió 3 jueces en su primer mandato, que son los jueces que en el 2022 derogaron un fallo anterior histórico de la Corte Suprema del 73 que habilitaba el derecho al aborto en todos los estados de Estados Unidos. Y tenemos además un Trump que ganó el voto popular, la otra vez lo había perdido por 3 millones de votos en el 2016, y un Trump que, a pesar de todas las condenas, incluso judiciales que tiene, una condena y varios juicios en avance, ¿sí? Tiene un partido republicano que ahora lo controla directamente. Lo que estamos viendo en estas primeras 2 semanas desde su elección, todavía faltan 2 meses para que asuma, es que está nombrando en posiciones clave de su gabinete, y si querés ahora hablamos de eso, sobre todo en lo que concierne a América Latina, Tal a cual. ultraleales, a trampistas. Es decir, no es como el gabinete de su primer gobierno, que él negoció con muchos sectores, incluso sectores del establishment del Partido Republicano. O sea, vamos a tener un Trump muchísimo más radicalizado, lo cual creo que es un enorme problema para sectores muy importantes de la población norteamericana, incluso algunos de esos sectores que confiaron en su prédica, digamos, popular, si querés, o populista, dirían otros, es decir, a su prédica anti-elite, pero creo que va a tener consecuencias para todo el mundo y para nuestra América sobre todo, muy nefastas, ¿no? Esta segunda presidencia de un Trump recargado. En ese sentido, Leandro, vos decías, sectores ligados al trampismo, digamos, no son sectores alejados, lo cual le permite tener un manejo, maniobrar de una manera diferente. ¿Cuáles son las líneas argumentales de este nuevo gobierno? ¿Es encerrarse? ¿Pensás que es ruptura con China? Digo, por otro lado, hubo anuncios relacionados con la conflictividad bélica y digo, por lo pronto algunos de esos anuncios implicarían cierta baja de apoyo, por ejemplo, al conflicto en Ucrania. Digo, ¿cuáles son un poco las perspectivas entre no solo los anuncios, sino también lo que había anunciado en el gobierno anterior y lo que terminó siendo realmente, ¿no? Bien, son un montón de temas, pero vamos a tratar de poner lo exterior y América Latina después a lo que va a ser hacia adentro. Desde el punto de vista exterior, él está planteando como un sector de la clase dominante que confrontan con la estrategia del área del ala globalista. Es decir, la idea de que Estados Unidos, como hizo al principio de la posguerra fría, puede seguir dominando en todo el mundo. ¿Por qué? En el siglo XXI Estados Unidos empieza una serie de guerras o intervenciones militares que son guerras que no puede ganar. Le ocurrió en Afganistán, que se tuvo que retirar en el 2021 después de 20 años, hoy en manos de los talibanes. Le pasó en Irak, que terminó creando una suerte de estado fallido. Le pasó en Libia, en Siria, en Yemen, ¿sí? Y pasó obviamente con el impulso a la expansión de la OTAN, que terminó en el conflicto entre Rusia y Ucrania, que pensaron o dijeron que rápidamente Rusia iba a ser vencida y a entrar en colapso económico. Nada de esto ocurrió. Rusia tiene una alianza estratégica con China más fuerte que nunca. El grupo BRICS está en un proceso de expansión y hay un montón de norteamericanos, igual que europeos, que dicen dejemos de usar miles de millones de dólares cada año para seguir sosteniendo al gobierno de Zelensky. Entonces, ¿qué está diciendo Trump? Bueno, ya no podemos mandar en todo el mundo como antes, tenemos que negociar áreas de influencia. Hay un repliegue relativo de Estados Unidos, más músculo militar, el presupuesto militar en el primer gobierno de Trump aumentó brutalmente, pero como dijo Marco Rubio, que ahora vamos a hablar de él, vamos a lograr la paz por la fuerza, ¿no? Que parece algo contradictorio. Es decir,
me voy a sentar a negociar, ¿sí? Para tratar de cerrar el conflicto entre Rusia y Ucrania. Veremos qué pasa en Medio Oriente, que es la otra gran duda, porque es un aliado estratégico y un amigo personal de Benjamín Netanyahu, ahí lo estamos viendo, del premier israelí, tan cuestionado al interior de Israel y obviamente afuera por el genocidio en Gaza, ¿no? Pero hay que ver ahí qué va a hacer, si le va a dar o no vía libre para que escale el conflicto con Irán, eso sería peligrosísimo. Y lo otro que vos mencionás que es clave, que es China. China es el enemigo estratégico de Estados Unidos, de las dos fracciones, si se quiere, de la clase dominante. ¿Sí? Lo que hizo Trump en su primer gobierno es una estrategia de guerra comercial. 2018 lanzó la guerra comercial, es decir, aumentar fuertemente aranceles. Ahora promete una guerra comercial mucho más fuerte, es decir, aranceles para las importaciones de todos los países, 10 o 20% y de 60% para las importaciones de China. Y eso va a tener enormes consecuencias para el intercambio comercial a nivel global, pero incluso puede ocasionar en el interior de Estados Unidos un aumento de la inflación, que es una de las preocupaciones y una de las cosas que complicaron la posibilidad de los demócratas de mantenerse en la Casa Blanca. Pero, digo, repliegue relativo, es decir, tratar de desescalar algunos conflictos en el mundo para concentrarse en la confrontación con China, ¿sí? Y tratar de separar a Rusia de China, por eso va a intentar una aproximación con el gobierno de Putin, no quiere decir que esto lo vas a lograr, pero es lo que ya le había propuesto Kissinger hace 8 años a Trump, pero ellos dicen, bueno, tenemos que replegarnos a controlar nuestro patio trasero, como nos llama a nosotros el hemisferio occidental, es decir, América Latina y el Caribe. Es decir, va a haber un reforzamiento y una militarización de la política en América Latina, y por eso es muy preocupante lo que conocimos hace 7 días, que es la nominación de Marco Rubio, ¿sí? Como secretario de Estado. Un cubano americano, un acérrimo enemigo de la Revolución Cubana, un acérrimo enemigo de Venezuela, es decir, Estados Unidos, que en los últimos 2 años levantó algunas sanciones contra Venezuela que se pudo recuperar. Yo creo que se van a aumentar fuertemente, obviamente, con Marco Rubio, pero es un Marco Rubio que no solo está en contra de lo que ellos llamaban la troika del mal, ¿no? Los países díscolos de la región, sino de todos los gobiernos nacionalistas, reformistas, ¿sí? Populares y de izquierda de la región. Ha dicho que AMLO ha tenido críticas durísimas en relación con AMLO, dijo que permitió que los carteles de la droga se cooptaran a parte del Estado mexicano. Ha dicho que Boric era un tipo que planteaba una connivencia con Hezbollah. Ha planteado que Petro era un gobierno terrorista que quería ser una suerte de émulo de Chávez y ha dicho que Cristina Kirchner era una cleptómana que había que meterla presa y que Estados Unidos tenía que subir las sanciones contra ella y sus funcionarios. Es decir, un tipo que tiene una política de tratar de destrozar cualquier posibilidad de un proyecto autónomo en la región de construcción de la patria grande, y va a tener una política muy dura en la región. Hacia adentro de Estados Unidos, si querés ahora ampliamos con lo de América Latina, pero hacia adentro de Estados Unidos no hay que confundirse, porque Trump ganó con un discurso, si querés, pro trabajadores, ¿sí? Y logró el apoyo en estados claves, que son los estados del Medio Oeste, el Cinturón del Óxido, que le habían hecho perder las elecciones hace 4 años, ¿sí? Pensilvania, Wisconsin, Michigan, ¿no? Ganó de nuevo en esos estados que había ganado en el 2016 y perdió en el 2020, diciendo nosotros vamos a recuperar empleos, reindustrializar, vamos a volver a ser Estados Unidos grande, cosa que la élite globalista de los demócratas hizo que perdamos estos empleos. Pero la política de Trump cuando fue presidente fue una política de transferencia de ingresos a los sectores más ricos, es decir, bajó fuertemente los ingresos a los más ricos y el objetivo, ¿sí? O sea, ¿cómo se equipara esto? Un tremendo déficit fiscal. Lo que van a hacer ahora para tratar de que ese déficit fiscal no se vaya de madres, porque la deuda pública de Estados Unidos está absolutamente fuera de control, es decir, ya es más del 120% del PBI. Lo que van a hacer justamente con Elon Musk es un achicamiento brutal del Estado en lo que tenga que ver con política de bienestar, presupuesto de salud, presupuesto de educación, presupuesto vinculado al gasto social. O sea, no hay que confundirse porque va a haber una política de achicamiento brutal del Estado. Elon Musk, que va a ser una especie de superministro, aunque va a estar un poco afuera del gobierno para conservar el control de sus empresas, ¿sí? De eficiencia del gobierno, ya dijo que va a cerrar por lo menos 350 de las casi 450 agencias gubernamentales. La semana pasada Trump dijo
cierro el Ministerio de Educación, que existe hace más de 45 años en Estados Unidos. Se lo voy a transferir la educación a las provincias. Eso por un lado. Y por otro lado, una cosa que va a provocar un desastre social en Estados Unidos, pero también en nuestra América, que es que dijo que va a ser la mayor deportación de la historia. Y nombró al frente de la frontera, al que va a ser el zar de la frontera, a un halcón que plantea políticas durísimas para los más de 11 millones de inmigrantes indocumentados que hay en Estados Unidos. Leandro, en ese sentido, digo, en principio estamos viendo que va a haber un endurecimiento seguramente, probable, muy grave con algunos países de la región, lo habíamos visto con Cuba, tú lo decías con Venezuela posiblemente. Habrá que ver qué pasa con México, ¿no? Porque ahí también para Estados Unidos la relación no es tan simplificada de solamente criticar las políticas mexicanas, porque en muchos casos México termina funcionando en lógica tapón de muchos migrantes que están en caravana hacia los Estados Unidos. ¿Qué pensás que espera para la relación con Brasil y con Argentina, entendiendo las diferencias políticas? Entiendo que con Brasil hay una posibilidad de conflictividad muy grande. Y con Argentina, la expectativa de Milei, ¿no? Que esta lógica de sentirse el mejor amigo del dueño de la pelota da la sensación o quiere hacer creer que eso puede traer ventajas para el país. ¿Cuál es tu análisis con respecto a estos dos países y la relación con Estados Unidos? De México, como muy rápido, como lo dijiste, ellos aspiran a que México sea la escoba con la cual barren a los inmigrantes, es decir, que México militarice sus fronteras y va a renegociar con justamente el TEMEC, el Acuerdo de Libre Comercio con México y con Canadá, es decir, que se tiene que renegociar en los próximos 2 años. Entonces, esa renegociación la va a plantear en función de que México endurezca sus políticas migratorias. Veremos, porque Claudia Sheinbaum es un gobierno que acaba de ganar con muchísimo respaldo popular, pero son dos economías muy imbricadas. En el caso de Brasil, claramente, ¿sí? Incluso Lula lo ha dicho explícitamente, que aspiraba a un triunfo de Kamala Harris. Obviamente esto después, bueno, diplomáticamente se trata de encontrar un punto de encuentro, pero va a tratar de debilitar un Marco Rubio lo más que puede el liderazgo de Brasil. Brasil acaba de ser sede de la cumbre del G20, es decir, Lula viene digamos, teniendo una política exterior muy activa, ¿no? De impulso del grupo BRICS. El año pasado había promovido el ingreso de la Argentina como miembro pleno del grupo BRICS, cosa que ya aprobó, y el gobierno de Milei después planteó una cosa muy bochornosa, que es el retiro, cosa que ni Bolsonaro había hecho, un club al que se están ingresando cada vez más países, ¿sí? O sea que van a tratar de limar todo lo posible el liderazgo de Brasil, que es el gran país de América del Sur, y encuentran justamente en el gobierno argentino un gobierno absolutamente servil, sumiso, que está desarrollando como nunca antes en la historia, incluso mucho más que en las llamadas relaciones carnales de los años 90, una política de alineamiento total con Estados Unidos. O sea, Milei no solo felicitó, no solo hizo campaña por Elon Musk, lo fue a ver cuando era candidato, lo intentó comunicarse con él desde el día que ganó las elecciones a través de las redes sociales. Habló el martes pasado durante 11 minutos, pero el jueves de la semana pasada además se tomó un avión y fue el único presidente del mundo que lo fue a ver a la residencia de Mar-a-Lago justamente cuando se daba la conferencia del CIPAC, ¿no? La conferencia ultraconservadora en la cual habló el viernes pasado. Bueno, Milei le sirve absolutamente a la estrategia de Trump y de Marco Rubio. De hecho, estuvo con Marco Rubio, quien pasa el secretario de Estado, recibiéndolo en la Casa Rosada en febrero pasado. Y Milei es muy útil en dos planos. Primero, atacando todo el sistema multilateral. Ha tenido votaciones en Naciones Unidas vergonzosas, ¿sí? En las últimas 2 o 3 semanas. Ha sacado la canciller Diana Mondino hace 2 semanas porque votó contra el bloqueo contra Cuba, pero después votó incluso con resoluciones que aprobaron Estados Unidos, Israel, otros países, votando solo contra los derechos de los pueblos originarios, se negó a votar resoluciones, votó en contra de resoluciones para disminuir la violencia de género en el ámbito digital, etc. O sea, dinamita el orden multilateral. Esta semana hizo peligrar el documento de consenso de la cumbre del G20, llegó a tensar las relaciones con Lula al extremo máximo, porque justamente Lula puso como eje de la cumbre del G20 la lucha contra el hambre a nivel global, un plan mundial contra el hambre y un impuesto a los grandes ricos del mundo, es decir, promover un impuesto progresivo. Bueno, Milei dice, el Estado no tiene que hacer nada, hay que destruir a los estados y tiene que ser el capital, que obviamente es el gran capital de los países centrales, en este caso de Estados Unidos,
el que dirija los destinos de todas nuestras sociedades. Entonces dinamita los ámbitos multilaterales y dinamita los ámbitos regionales. Esto es muy preocupante porque no solo Milei, al igual que lo hizo Marco Rubio, insultó a AMLO, insultó a Boric, insultó a Lula, de hecho nunca se vio con Lula, salvo un frío apretón de manos en la cumbre del G20, cosa que no había ocurrido nunca en las últimas décadas entre un presidente brasilero y un argentino, sino que está tratando de dinamitar la UNASUR, la CELAC y hasta el Mercosur. Hace 6 días dijo, Argentina quiere firmar un acuerdo de libre comercio bilateral con Estados Unidos. Eso implicaría directamente hacer desaparecer el Mercosur, porque vos sabés que un pilar del Mercosur, que existe hace más de 30 años, es que los acuerdos de libre comercio se negocien en bloque y no individualmente. Así que bueno, esto creo que es gravísimo, le genera a la región un desafío más, porque no solamente tiene que enfrentar las presiones de afuera, sino que también tiene que enfrentar a un par de gobiernos que están tratando de disminuir o dificultar lo más posible los procesos de cooperación política. Por eso también estamos mirando con mucha atención lo que vaya a pasar el domingo en Uruguay, porque si se confirma el triunfo, que en las encuestas es cortito y chiquitito, pero lidera Orsi, el candidato del Frente Amplio, bueno, indicaría un país más, como la mayor parte de hoy de los países de la región, que tienen gobiernos de izquierda, de centroizquierda, progresista, ¿no? Quedaría bastante aislado en el ámbito regional. Y bueno, en ese sentido decimos que es muy preocupante la posición de Milei, funcional a los intereses de Estados Unidos y no a los intereses de nuestros pueblos y de nuestros países. Leandro, en este marco, en las últimas horas se dieron a conocer datos de autorizaciones por parte del gobierno de Estados Unidos actual a la utilización de determinados misiles que permiten llegar hasta Rusia, impactando desde Ucrania. Algo que hasta el momento estaba, al parecer, relativamente limitado y eso evitaba aumentar no solo la conflictividad, sino la posibilidad de una respuesta cada vez más grande y de ir escalando a un nivel delirante. Se empieza a hablar de la posibilidad de utilización de armas nucleares. ¿Cuál es tu análisis con respecto a esto? ¿Por qué los demócratas intentan marcar la cancha? Hay un intento por parte del gobierno ucraniano de aumentar la conflictividad para que Trump no pueda dar de baja ninguna situación a futuro. Digo, ¿por dónde viene esto y cómo ves una posible respuesta de Donald Trump al asumir el gobierno, entendiendo que para una conflictividad en escalada de estas últimas horas falta un montón para la asunción de Donald Trump y cualquier cambio posible si es que lo hubiese? Mira, están jugando con fuego, es gravísima la situación. Muchos dicen no estamos en una situación tan grave de peligro de una guerra mundial desde octubre del año 63, que fueron esos 13 días de la crisis de los misiles soviéticos en Cuba, cuando Estados Unidos había colocado misiles en Turquía apuntando a la Unión Soviética. La respuesta fue colocar misiles en Cuba apuntando a Estados Unidos. Esto fue descubierto por aviones espía de Estados Unidos y durante 13 días fue el momento donde estuvimos más cerca de la Tercera Guerra Mundial, incluso con submarinos norteamericanos y barcos soviéticos enfrentados a metros de distancia con capacidad nuclear. Bueno, Putin ya había dicho, el límite, ¿sí?, es que le autoricen a Ucrania a utilizar misiles norteamericanos de largo alcance contra territorio ruso. Si hacen esto, yo voy a reaccionar con armas nucleares. Bueno, esto es lo que acaba de hacer la administración Biden, justamente unos días después que el nuevo presidente electo habló con Zelensky, habló con Putin y dijo vamos a intentar una salida negociada de esta situación. Hay dos lecturas. Una primera lectura dice esto podría haber sido acordado incluso por Trump y Biden, ¿no?, para darle a Ucrania, digamos, una negociación desde una posición de mayor fuerza. Y la lectura contraria es la que esgrimiste vos recién, de bueno, está en realidad tratando de condicionar a Trump para que no pueda hacer una desescalada con Rusia. De hecho, el hijo de Trump, uno de los hijos de Trump, salió en las redes sociales, ¿sí?, muy virulentamente a cuestionar esta acción porque, insisto, el peligro que esto genera es enorme, incluso divisiones al interior de la propia Unión Europea, porque Putin dijo, bueno, ahora estoy en condiciones de utilizar, y de hecho firmó un decreto de utilizar armamento nuclear como respuesta. Bueno, vamos a ver cuál es la respuesta que hay a este ataque, porque dijo el gobierno ruso que va a haber una respuesta, y esto ya lo sabía Estados Unidos, y ojalá por el bien de la humanidad, ¿sí?, se llegue a una salida negociada, porque desde el gobierno ruso dijo, se rompió aquel famoso teléfono rojo que después de la crisis del 63
Khrushchev y Kennedy habían establecido, que era el teléfono rojo, ¿no? Para los que son más jóvenes, era una vía de comunicación directa entre el presidente de Estados Unidos y la máxima autoridad soviética en ese entonces, ahora rusa, para poder desescalar, ¿sí? Cuando un conflicto pudiera ir a un uso de armas nucleares. Porque cuando se inicia el conflicto y puede haber errores, y puede haber, o hay algunos ejemplos históricos, no vamos a abundar ahora, puede haber algo que se va de madre, se va de control, y la posibilidad de un enfrentamiento nuclear entre dos potencias con miles de misiles con cabezas nucleares derivaría el fin de la humanidad, ¿no? Así que la situación, no para ser ultra alarmistas, pero hay que mirar con un ojo muy, muy, muy fuerte lo que está pasando entre Estados Unidos, la OTAN, Rusia y Ucrania, y el segundo ojo en cómo avanza el conflicto entre Israel e Irán. Me parece que en esos dos, no son los únicos, el otro foco es entre Estados Unidos y China por Taiwán, pero en esos dos puntos hay que focalizar lo que pase en las próximas semanas, y ahí se dirimirá si esto es parte de una estrategia de negociación o de un sector que quiere llevar a la escalada para condicionar al futuro gobierno de Trump. Leandro, por último, en relación al triunfo de Donald Trump, ¿esto te parece que le da una bocanada de aire, alimenta la posibilidad de más líderes de ultraderecha en la región? Digo, ¿cómo ves eso? Pues no necesariamente, la lectura podría ser no literal, no directa, ¿no? Que tener un líder como Donald Trump favorezca el crecimiento de otros líderes en la región. Pero, bueno, me parece que la expectativa un poco del mileísmo en Argentina, del bolsonarismo en Brasil, posiblemente sea eso, ¿no? Que un Donald Trump puede darle más oxígeno a líderes de ultraderecha en la región. ¿Cuál es tu lectura? Bien, te hago una de corto y una de largo plazo. Yo creo que en el largo plazo el liderazgo de Trump va a ahoradar más todavía el liderazgo de Estados Unidos, es decir, va a profundizar la crisis de hegemonía de Estados Unidos, ¿sí? Por varios motivos, es largo para explicar, pero creo que es un emergente de eso, y a su vez va a acelerar este proceso de declive de Estados Unidos, ¿sí? Eso en el largo plazo. En el corto plazo creo que sí genera un empoderamiento de estos sectores. Pasó cuando ganó Boris Johnson, ganó el Brexit, después Boris Johnson. Pasó cuando ganó Trump, pasó cuando ganó Bolsonaro, porque una cosa es Bukele en un país pequeño de la región, o incluso el caso de Milei, pero otra cosa es en el país todavía más importante, por lo menos de Occidente. Entonces yo creo que sí va a empoderar esos sectores, pero esto hay que ponerlo con un matiz, ¿no? Porque a veces rápidamente los analistas quieren ver una tendencia, o incluso una tendencia inexorable. ¿Te acordás en el 2015 cuando ganó Macri en Argentina? Bueno, y otros gobiernos de derecha en la región, se hablaba de una restauración conservadora y que se había terminado el ciclo progresista. 3 años después, con la elección de AMLO, empezaron a ganar todos gobiernos de izquierda o centro-izquierda, y Trump perdió, Bolsonaro perdió, Boris Johnson se tuvo que ir del gobierno por la ventana, y vamos a ver cómo termina Milei en la Argentina. Pero estos procesos no son procesos, digamos, que sean no hay tendencias que sean inexorables ni que duren para siempre. Los males no duran para siempre. Depende de la correlación de fuerza. Depende hacia dónde va a ir un mundo cada vez más conflictivo, que atraviese crisis climáticas, más allá del negacionismo, estas expresiones de ultraderechas. Y así como Trump no logró hace 4 años revertir esta tendencia en Estados Unidos, tampoco Biden, no creo que lo vaya a lograr en este gobierno. Pero sí creo que en el corto plazo, a presidentes como Milei, que estaban muy aislados en el ámbito internacional, porque más allá de tomar las agendas y los intereses de las principales potencias de Occidente, planteaba cosas que incluso sus aliados le cuestionan mucho. Bueno, van a tener y tienen, y lo están aprovechando internamente, un respaldo que les va a dar más oxígeno, ¿no? Bueno, nos genera un montón de desafíos a los que queremos otro mundo, a los que queremos preservar el planeta Tierra, los bienes comunes de la Tierra, a los que no negamos el conocimiento crítico, el pensamiento científico, a los que creemos que hay que empoderar a los pueblos y no justamente al mercado y a los grandes capitales, etcétera. Nos genera muchísimos desafíos, porque tenemos, ¿sí?, en nuestros procesos que necesitamos de integración regional, tenemos algunos enemigos adentro, ¿no? Y esto lo vimos en la cumbre del Mercosur, a la cual faltó Milei, lo vimos en la cumbre del G20, que boicotean este tipo de instancias. Así que yo creo que en el corto plazo se van a ver empoderados y se van a ver potenciados, pero en el mediano y largo plazo, sí, se van a ver una vez más derrotados. Leandro, te agradecemos enormemente. Antes de irte, tres cosas, tres importantes.
Seminarios, Releu, cuarto conversatorio, elecciones en Estados Unidos, miradas desde América Latina. Esto es hoy, ahora, en un Esto es ratito. ahora, en un ratito, cuando terminamos a las 6 de la tarde, la Releu es la red de estudios de latinoamericanos sobre Estados Unidos. Lo hacemos junto al INEU, ¿sí? El Instituto de Estudios sobre Estados Unidos de Brasil, y el GT Estudios sobre Estados Unidos. A las 6 de la tarde, 18 horas de Brasil y de Argentina, va a estar la transmisión con una colega de Argentina, otro de Brasil y otro de Cuba. ¿Sí? Vamos a estar pensando justamente las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Los invitamos todos en el YouTube del INEU, o entran en Claxo, ahí que está la invitación. Tal cual, ahí en Claxo van a encontrar todos, pero si no, el YouTube es INCT-INEU, INCT-INEU, y ahí van a encontrar la transmisión en vivo a partir de las 6 de la tarde. Y por otro lado, la semana que viene, miércoles 27 de noviembre, tenemos mesa de análisis la nueva administración Trump y su impacto en América Latina. ¿Esto es así? Sí, este va a ser presencial en la Universidad Autónoma de Barcelona. Es una actividad organizada por el Grupo de Trabajo de Estudios sobre Estados Unidos a las 2 de la tarde, miércoles 27, 2 de la tarde hora local en Barcelona, en el aula 1 de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Van a estar los compañeros Arantxa Tirado y Raúl Rodríguez, ¿sí? Española y cubano, los dos del grupo de trabajo nuestro, hablando justamente, expandiendo un poco más lo que dijimos hoy. Y el último chivo: acabamos de terminar hoy el boletín 12 del GT Estudios sobre Estados Unidos, miradas críticas desde nuestra América, dedicado íntegro al boletín a cómo va a impactar justamente en América Latina la nueva administración Trump. Ese boletín va a estar en los próximos días, como siempre, en la web de Claxo y en nuestras redes, pero dedicado íntegro, ¿sí? a pensar esto del cual hablamos hoy brevemente. Y faltaba uno, Leandro, y muy importante. ¿Cuál? Tenemos que hablar de tectónicos. El otro día hubo una charla muy importante en relación a algunos de los temas centrales a nivel mundial, y tectónicos. Bueno, fue parte organizadora de esa charla, de la que estuvo participando también Leandro, porque Leandro también es parte de Tectónicos, esta nueva página web, tectónicos.website. Ahí pueden ingresar, dinámica de la arquitectura global, que con muchísima gente, bueno, el amigo Néstor Restivo, que está llevando adelante junto con un grupo muy importante lo que es esta nueva página web. Así que también invitadísimos, invitadísimas a conocerla, porque es una página web súper interesante. No sé si querés contar algo más por dónde viene. Sí, son una serie de investigadores, de periodistas, de diplomáticos o exdiplomáticos, de gente interesada y están viendo en las relaciones internacionales, con Gabriel Merino, que es el que coordina el grupo de Estados Unidos, con Telma Luzani, una querida periodista de internacionales, bueno, Néstor, que lo mencionabas, y Carlos Raimundi, ex embajador ante la OEA, y una serie de compañeras y compañeros que estuvimos representando la semana pasada justamente ahí en Claxo, sí, que analizamos el mundo en este momento tan particular de guerra híbrida, de guerra mundial híbrida y fragmentada, de proceso de transición hegemónica, ¿no? Hay análisis ahí que se publican, notas que se hacen especialmente para el sitio, así que bueno, ahí los invitamos a recorrerlo, y desde hace unos días en esta alianza con Claxo que hicimos para generar sinergia en esto que planteamos, ¿no? Que en este momento la discusión geopolítica está más candente que nunca en todo el mundo, así que bueno, este sitio es un espacio también para pensar esas problemáticas. Así que entonces tectónicos.website, ahí van a encontrar esta nueva página web con materiales realmente valiosísimos que no se leen en otros lados con facilidad, así que los y las invitamos para que se puedan sumar. Y bueno, y agradecerte enormemente, Leandro, por este tiempo, para hablar con nosotros, para ayudarnos a pensar y a reflexionar. Tendremos tanto para hablar a partir de ahora, que bueno, te seguiremos molestando, pero gracias en serio por esta ayuda, ayudarnos a pensar un ratito qué es lo que pasa en Estados Unidos y cómo repercute en nuestra América. Muchas gracias a vos, Gustavo, como siempre, un placer. Estábamos hablando con Leandro Morgenfeld, quien estuvo aquí con nosotros, de la Universidad de Buenos Aires y del CONICET de Argentina, y co-coordinador del grupo de trabajo Claxo, estudios sobre Estados Unidos. Nosotros vamos a separar muy, pero muy brevemente, y seguimos con este programa especial muy cargado en temática de elecciones, de lo que viene sucediendo en diferentes partes del mundo, y tenemos bastante más a partir de ahora, así que separamos y ya seguimos.